Hola, mi nombre es Lina Hernández, soy médica funcional, tengo Hashimoto hace 14 años y si tú también tienes Hashimoto, hoy quiero ayudarte a entender mejor qué está pasando con tu cuerpo. Y es que hace poco una paciente me hizo una pregunta que probablemente tú también te has hecho en algún momento de tu vida y es, Lina, ¿por qué me pasó esto a mí? O sea, yo hacía ejercicio, comía bien, ni siquiera sabía que tenía de pronto familiares con Hashimoto. ¿Por qué mi sistema inmune decidió atacarme? Y la verdad es que me pareció una pregunta muy, no solamente importante, sino una pregunta preciosa, porque detrás de esa pregunta siento que hay mucha culpa. Y la verdad es que hay personas que piensan que hicieron algo mal. Tal vez otras personas que creen que es porque comieron mucho pan, entonces que el gluten es la causa, o de pronto que es el estrés o un virus, pero la realidad es mucho más profunda y mucho más interesante que eso. Y hoy quiero realmente contarte qué es lo que sabemos hasta ahora sobre por qué aparece Hashimoto. Entonces, la pregunta del video de hoy es, ¿por qué el sistema inmune empieza a atacar la tiroides? En- Antes de responderte, quiero decirte algo clave y es que todavía no hay una única causa para Hashimoto. O sea, no te puedo decir, mira, fue por esto. O sea, no existe un solo responsable. Lo que sí sabemos es que hay un modelo que ayuda a explicar en últimas por qué algunas personas desarrollan una enfermedad autoinmune y otras no. Y uno de los investigadores que más ha trabajado en este tema es el doctor Alessio Fasano. Y su propuesta reúne tres piezas que necesitan encontrarse y que necesitan encontrarse al tiempo, ¿sí? Entonces, la primera pieza es la predisposición genética y aquí es muy importante que tú sepas que existen genes que hacen que algunas personas tengan una mayor predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes. Eso básicamente explica por qué es muy frecuente encontrar, por ejemplo, varios casos de Hashimoto, artritis reumatoide, lupus, de pronto enfermedad celíaca, incluso dentro de una misma familia. Pero hay una frase que quiero que recuerdes y es que la genética carga la pistola, pero no aprieta el gatillo. Porque si la genética fuera suficiente, todas las personas con esos genes desarrollarían Hashimoto o alguna enfermedad autoinmune o cáncer. Y sabemos que eso definitivamente no ocurre. O sea, la genética aumenta el riesgo, pero no determina tu destino. Entonces, sí es la genética algo, o sea, un factor predisponente y clave, pero entonces tiene que haber más cosas. Entonces ahí viene la segunda pieza, que son los gatillos o los triggers o los desencadenantes. Entonces, ¿qué es lo que aprieta ese gatillo? Entonces, precisamente, estos desencadenantes o estos triggers pueden ser muy distintos para cada persona. En algunas mujeres, por ejemplo, puede ser una infección importante. En otras puede ser el embarazo. En otras puede ser un periodo de estrés intenso, un periodo de estrés prolongado, un duelo, una pérdida de un ser querido. eh, e incluso muchas veces ni siquiera no hay un único evento, sino es la suma de varios factores acumulados durante años. Y todos estos pues tienen algo en común y es que obligan a tu sistema inmune a trabajar más, a estar más alerta de lo normal durante un tiempo prolongado. Y precisamente en personas que tienen algún tipo de predisposición, ese estado de alerta sostenido lo que hace es que rompe la tolerancia inmunológica de la que hablamos precisamente en un video anterior, que es esa capacidad de tu cuerpo de reconocer lo propio y dejarlo tranquilo. Pero entonces hay una tercera pieza y la tercera pieza tiene que ver con el intestino. Precisamente esta pieza, según el modelo del doctor Fasano, es la barrera intestinal. Y esto seguramente es algo que has escuchado antes porque no necesariamente podemos decir que el intestino permeable causa Hashimoto en el sentido estricto. Lo que sí sabemos es que una gran parte de las mujeres con Hashimoto
tienen intestino permeable, o sea, tienen esa barrera intestinal más permeable de lo normal. Entonces, la tercera pieza, ¿cuál es? Permeabilidad intestinal. ¿Y cuál es el problema de esa permeabilidad intestinal? Que mantiene el sistema inmune más activado de lo que debería. Entonces, para que entiendas un poco el concepto de permeabilidad intestinal, es que tu intestino funciona como una barrera entre el mundo interior y el mundo exterior, o sea, entre tu sistema inmune y tu mundo exterior. Cuando esa barrera se vuelve más permeable, ya sea por infecciones, por alimentos, por diferentes cosas, pueden atravesar las sustancias que normalmente no deberían hacerlo. Y eso, precisamente ese paso de esas sustancias, mantiene a tu sistema inmune en una alerta constante. Entonces, en personas con predisposición genética, esa activación sostenida pues puede favorecer aún más esa pérdida de tolerancia de la que te hablé hace un momento. Entonces, ya tenemos esas tres piezas juntas. La predisposición que tú traes, con la que naciste, el gatillo que la activa y el estado de tu barrera intestinal que puede mantener esa activación encendida en el tiempo. Y precisamente de la permeabilidad intestinal vamos a hablar mucho más a fondo en uno de los próximos videos porque esto es algo que merece su propio espacio. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto? Y aquí es donde entra un concepto que quiero que te lleves de este video y es la epigenética, que básicamente es el mecanismo que explica cómo esas tres piezas terminan interactuando entre sí en tu cuerpo y no en el de otra persona con tu misma genética. Entonces, aquí quiero que te imagines que tus genes son como un piano. Entonces, todas las teclas están ahí desde el momento en el que tú naces. La epigenética no cambia el piano. Lo que cambia es qué teclas se tocan y cuáles permanecen en silencio, según precisamente lo que vive tu cuerpo, tus gatillos, el estado de tu intestino, tu historia completa. Entonces, todo esto junto hace que se toque o una canción o una melodía o que se toque otra. Y esa es la razón por la cual dos personas que pueden tener la misma predisposición genética pueden tener historias completamente distintas. Una desarrolla Hashimoto y la otra nunca lo hace, a pesar de tener la misma predisposición genética, y esa precisamente es la epigenética, ¿ok? Entonces, tal vez la parte más importante del video es que, y lo que quiero que te lleves hoy, es que Hashimoto no necesariamente apareció porque tú hicieras algo mal, no apareció porque comieras mucho pan, porque comieras mucho gluten, porque te gustan mucho los lácteos. No apareció de pronto porque esta semana estuviste muy estresada. Fue muy probablemente el resultado de una predisposición genética sobre la que actuaron distintos factores a lo largo del tiempo, tanto la genética, los gatillos, o sea, los triggers, el intestino, más todas las cosas de las que hablamos inicialmente, entrelazados precisamente por la epigenética. Y aunque probablemente nunca sepamos con certeza cuál fue tu primer gatillo, ese primer switch que prendió la autoinmunidad, sí podemos trabajar sobre muchos de los factores que hoy influyen en cómo se comporta tu sistema inmune. Y eso, créeme, que cambia completamente la forma de entender esta enfermedad, porque aquí sabemos que para manejar Hashimoto y para entrar precisamente en una remisión funcional en la cual tú tengas una calidad de vida muy buena, que ya el problema no sea de energía, que te crezca el pelo, que todos esos síntomas tal vez que hoy te tienen muy mal y viviendo una calidad de vida muy pobre, empiecen a mejorar, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende precisamente esas raíces, el abordaje de la enfermedad cambia completamente. Y en el próximo video vamos a profundizar justamente en esa tercera pieza de la que te hablé, que es la relación entre intestino y Hashimoto. Entonces, recuerda que entender tu cuerpo precisamente es el primer paso para volver a sentirte tú.